Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Narco recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo Narco. ¿Su nombre? Joaquín Guzmán. ¿Algún otro nombre? Al Chapo. ¿Su lugar de nacimiento? Latuna, municipio de Araguato. ¿Fecha de nacimiento? 4 de abril del 57. ¿Su edad? 58. ¿Nacionalidad? Mexicano. ¿Estado civil? Casado. ¿Nombre de su esposa? Con la que estoy casado es Alejandrina Salazar. Pero con la que vivo es con Emma Coronel Puro. ¿Nombre de su papá? Emilio Guzmán Bustillos Finado. ¿Su mamá? Consuelo Luera Pérez. ¿Ocupación de usted? Agricultor. Desde su primera captura el 9 de junio de 1993, en la frontera entre México y Guatemala, Joaquín El Chapo Guzmán ganó fama de traicionero, mujeriego e incluso de ser un poderoso empresario acaudalado de las drogas. Su historia de vida era hasta ese momento desconocida. Los que trabajaban con él sabían que aquel hombre, de baja estatura, corpulento y con un bigote prominente, era originario de La Tuna en el municipio Badiraguato, Sinaloa. No llevaba una buena relación con su padre. Tenía 2 hermanas menores, Bernarda y Armida, y 4 hermanos menores, Miguel Ángel, Arturo, Emilio y Aureliano, a quien también apodaban El Guano. Actualmente, un miembro activo del cartel de Sinaloa. Algunas versiones aseguran que El Chapo tenía 3 hermanos mayores que murieron de causas naturales cuando él era joven. El hambre y la pobreza acabaron con ellos. Sus inicios en el mundo del narcotráfico también son inciertos. Algunos expertos creen que su padre, Emilio Guzmán Bustillos, era un campesino que sembraba opio y que fue él quien le enseñó el viejo oficio de sembrar drogas. Hay otros que aseguran que Pedro Avilés, el primer gran narcotraficante de marihuana en Sinaloa, fue quien lo introdujo al mundo del AMPA en la entidad. Lo cierto es que con el paso de los años, las autoridades no tenían idea que aquel humilde vendedor de naranjas, que escaló a chofer de Miguel Ángel Félix Gallardo, más tarde a mandadero de Armando Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, y después a pistolero del cartel de Guadalajara, se convertiría en el capo de las drogas más poderoso del mundo, gracias a su liderazgo en el cartel de Sinaloa, una empresa criminal que actualmente opera en 17 de los 31 estados de la República Mexicana y en 50 naciones alrededor del mundo. Bienvenidos a Mundo Narco, un espacio en el que hablaremos acerca de los criminales más notorios de México, de América Latina, de gran parte del mundo. En esta ocasión vamos a aperturar este nuevo proyecto de Mundo Hispánico con un gran compañero, un gran periodista, escritor, autor de múltiples libros y pues quién más que nos puede hablar también de primera mano
de estos criminales, de estos narcotraficantes que han estado en el mundo del Lampa y que tanto daño le han hecho no solamente a los pueblos, sino también a las economías, a las autoridades, y han ocasionado crisis de tales magnitudes, inclusive crisis humanitarias, crisis de cualquier índole en estas poblaciones de México, en las zonas serranas. En esta ocasión hablaremos de Joaquín El Chapo Guzmán, sus inicios en su carrera criminal, su historia, de dónde viene, qué ha hecho, cómo surgió este personaje de ser un humilde vendedor de naranjas a ser el capo más poderoso de los últimos tiempos antes de su extradición a Estados Unidos. Y voy a poder platicar con estos temas en este gran proyecto con Jesús Lemus Barajas. Ya decía yo al principio del programa, un gran periodista, escritor y también un entrañable amigo. ¿Cómo estás, Jesús? Buen día. Gracias, mi querido José Luis Montenegro, siempre un gusto, buenos días. Gracias por esta invitación a participar en el mundo narco de mundo hispánico. Pues la verdad es que me siento muy halagado y pues vamos a platicar de lo que sabemos, mi querido José Luis, de lo que hemos logrado conocer a través de nuestras rutinas periodísticas, que es sin duda alguna el mundo del narco. Ha sido un pasaje muy ominoso, tú lo sabes muy bien. Tú viviste uno de los episodios quizás más traumáticos de tu vida al estar encerrado en Puente Grande, en esta cárcel de máxima seguridad en México, donde también han estado recluidos yo creo que los criminales más peligrosos de México, incluido Joaquín El Chapo Guzmán, pero tú por una cuestión ahí meramente política del expresidente Felipe Calderón, que nos iremos adentrando en ese tema también, que me parece interesantísimo. Pero en esta ocasión el tema que propuse y que parte de la producción propuso es Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, este hombre ya mundialmente conocido, este mito, este hombre que empezó traficando marihuana en aquellos años, en los años 70s, 80s, con su padrino, digamos, que lo iniciaría en la mafia, Pedro Avilés Pérez, pero también, digamos, un personaje que para algunos puede ser el más sanguinario, el más violento, y para otros el más sensible, el más romántico, el más dadivoso del estado serrano de Sinaloa. Estos contrastes, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué podemos decir, Jesús, para empezar a hablar de este personaje que me parece a mí fascinante en términos periodísticos? ¿De dónde nace? ¿Quiénes son sus papás? ¿En qué contexto surge este personaje que pues, al final del día terminaría siendo el más notorio de los capos de la droga en México? Bueno, yo creo que, mi querido José Luis, no podemos entender el desarrollo actual del narcotráfico como un hecho histórico y social, por supuesto. No lo podemos entender sin la figura de Joaquín Guzmán Loera. Yo creo que Joaquín Guzmán Loera es el que pone un antes y un después al mundo del narcotráfico. Creo no equivocarme si nos referimos que Joaquín Guzmán Loera es el que le da un dejo de modernidad al narcotráfico, y es el que viene a romper con el viejo mundo de los narcotraficantes, que eran un tanto como románticos y pistoleros, allá los de Pedro Avilés, los de Lamberto Quintero, y viene a romper un poquito con ese mundo muy surrealista prácticamente, y que veíamos ahí sí a los narcotraficantes como una especie de figuras muy bien posicionadas en su localidad, para convertirse luego en grandes jefes de empresas criminales totalmente. Creo que el Chapo Guzmán es el que rompe con esos dos mundos, con ese mundo del narco tradicional, para convertirlo en una empresa pues criminal, y también una empresa de muy altos vuelos. No podríamos entender, como tú bien dices, al mundo del narcotráfico sin Pedro Avilés, que creo que es el padre del narcotráfico moderno, y su principal pupilo. Pues Pedro Avilés tiene dos grandes pupilos. Acuérdate que Pedro Avilés era socio de Lamberto Quintero cuando comenzaban a trasegar marihuana, y ellos trasegaban marihuana, producían marihuana en la zona de Badiraguato, en la sierra de Badiraguato. Ellos trasegaban esa marihuana para venderla al cártel de la Nacha, lo habrás de recordar, mi querido José Luis, y aparte para suministrar también marihuana a algunos pequeños compradores de mota que se establecieron allí en la zona de Sinaloa, principalmente de origen chino. Entonces, Pedro Avilés y Rafael Caro Quintero son los padres, ineludiblemente debemos pensarlo así, son los padres del narcotráfico, porque ellos como principales sembradores de marihuana comienzan a contratar la mano de obra pues muy barata y muy urgente que se presentaba en la región de Badiraguato, y comienzan a reclutar muchachitos
Lamberto Quintero recluta a muchos de sus familiares, entre ellos, por supuesto, Rafael Caro Quintero, y Pedro Avilés comienza a reclutar a otros, entre ellos, como tú ya bien decías, a un muchachito que se dedicaba a la venta de naranjas, que se dedicaba por ahí a cargar canastas en el mercado, que andaba por ahí ayudándole a algunos carniceros a cargar los retazos de la carne de un lado a otro dentro del mercado, y que así ayudaba a contribuir un poco a la economía, la muy magra economía que tenía en aquel tiempo la familia, y ese era Joaquín Guzmán Loera. Que nació justamente en este contexto que bien decías, de las rancherías, en específico de La Tuna, en el municipio de Badiraguato, el 4 de abril de 1957. A ver, para que la gente se dé una idea de qué estamos hablando, son demarcaciones que se encuentran literalmente enclavadas en las montañas sinaloenses, donde también son originarios varios varones de la droga, ¿no? Estamos hablando quizás de Ismael El Mayo Zambada, de Juan José Esparragosa Moreno el Azul, Héctor Palma Salazar el Güero, en fin, son estos estados que también conforman el llamado Triángulo Dorado. Tú lo conoces perfectamente bien porque nos hemos ido a meter a esas zonas también para reportear, Jesús. Conforman el estado de Chihuahua, el estado de Durango, Sinaloa, estos liderazgos que actualmente pues mantienen el cártel de Sinaloa, en específico cuando Joaquín Guzmán los tenía a su cargo, cuando estaba en libertad. A ver, pero también me gustaría adentrarme a este mítico criminal, Jesús, porque el Chapo no es un tipo estudioso, apenas terminó, y lo sabes bien, y los registros lo han comprobado, terminó el 3er grado de primaria, pero también, a ver, el que haya estudiado el 3er grado de primaria no quiere decir que su inteligencia es innegable, o sea, ocupó sus habilidades para abrirse paso, como bien decías, en el camino de la pobreza y atacarla a su manera, con dos cosas que eran esenciales quizás para la época, dada la pobreza tan penetrada, tan constante, y era las armas y la droga. Quizás aquí valdría la pena regresar a esta frase donde dicen los estudiosos que infancia es destino. Creo que todo estaba dado, bien decías tú, de Pedro Avilés Pérez, la influencia de Lamberto Quintero, la pobreza que existía y era latente en regiones como Badiraguato, en Sinaloa, y además la influencia, y es que nos podríamos llevar 10 capítulos de hablar sobre la influencia de los opioides de los chinos cuando llegan a Sinaloa, porque también es una parte interesante ver cómo se gesta el tráfico de drogas en esos años, desde los años 50, 60, y ver cómo en estos años, cuando Joaquín El Chapo Guzmán era joven, en los años 60, 70, empieza a adentrarse al mundo del narcotráfico. Entonces, ahí había una máxima también que es de un narcocorrido, que es o eres pobre o criminal en Sinaloa. No hay más, Jesús. Exactamente, querido José Luis, hay que revisar muy a fondo, como tú dices, infancia es destino, y creo que eso es bien fundamental para poder entender la vida de Joaquín Guzmán. Acuérdate que, bueno, Joaquín Guzmán es hijo de Emilio Guzmán Bustillos y de María Consuelo Loera Pérez. Incluso hay como un asunto mítico ahí en torno a su nacimiento. Tú acabas de decir la fecha, 4 de abril de 1957, fecha de su nacimiento, pero también hay otra fecha que se dice que es el 25 de diciembre del 54. ¿Por qué tenemos dos fechas de nacimiento de Joaquín Guzmán? Pues por un simple hecho, porque Joaquín Guzmán, cuando entra a la cárcel de Puente Grande, que le toman su registro, la primera vez que pisa la cárcel, él da como fecha buena de nacimiento el 4 de abril de 1957. Sin embargo, en Estados Unidos, en el proceso penal que se le abrió y que lo llevó al juicio de sentencia que ya todos conocemos, él declaró que había nacido un 25 de diciembre de 1954. Todavía no sabemos cuál es la realidad. Creo que la realidad más certera del nacimiento es la del 4 de abril de 1957. Sin embargo, se manejan dos fechas y habría que entender justamente, como dices, aparte de ello, el contexto de cómo es la vida de Joaquín Guzmán, el chiquillo, el niño que ayudaba, porque, bueno, ya desde el seno familiar, donde había una escasa, bueno, había una gran pobreza, mejor dicho, una gran pobreza, donde la señora María Consuelo Loera Pérez, pues luchaba para sacar adelante a los hijos, y el papá Emilio Guzmán Bustillos, pues era un señor que también se dedicaba al cultivo agrícola. Después se comenzó a integrar los grupos llamados de los gomeros, los que cortaban sembraban el opio y cortaban la amapola para sacar la goma y procesarla. Y ahí en ese seno de la familia de María Consuelo Loera Pérez y de Emilio Guzmán Bustillo, pues ahí surge la familia
de Joaquín Guzmán. Recordemos que tiene 2 hermanas menores, que es Armida y Bernarda, y después, bueno, tiene hermanos que son Miguel Ángel, Aureliano, el famoso Guano, que es el actual jefe del cártel de Sinaloa, Arturo, el famoso Pollo, que fue asesinado en la cárcel de Almoloya, y Emilio, son los hermanos más chicos. Hay quienes, algunos historiadores le han atribuido que tiene otros 3 hermanos mayores, que son del matrimonio de Emilio Guzmán con otras personas, con otras mujeres, pero de eso todavía así como no está como muy claro y muy definido. El caso es que Joaquín Guzmán, lo que se puede establecer a la luz de la historia, siempre fue, aun cuando era de los hermanos así como más despreocupados pareciera ser, o más desentendidos, siempre estuvo al pendiente de las necesidades económicas que había en la familia, y él comienza a trabajar desde muy chico. Hay quienes lo recuerdan trabajando a Joaquín Guzmán desde la edad de los 6 o 7 años, que te digo, ya andaba por ahí en el mercado de ayudante de carnicero, ayudándole por ahí a un señor que le ayudaba a cargar los retazos de la carne de puerco, y luego después de carnicero se empleó también en una frutería que vendía frutas y flores también, y por ahí el Chapo Guzmán se encargaba de hacer las entregas a domicilio. Fue uno de los primeros repartidores a domicilio, yo creo que hay. Esto estamos hablando en el municipio de Badiraguato. Recordemos, como tú ya bien decías, que él nació en la comunidad de La Tuna, pero él comenzó a trabajar básicamente en Badiraguato. Después de ahí, cuando tenía la edad de algunos 12 años, es cuando es reclutado por Pedro Avilés Pérez, porque fue cuando se dio el boom del crecimiento de las zonas de cultivo de marihuana, y Pedro Avilés Pérez junto con Lamberto Quintero pues tenían el control prácticamente de aquella región de la siembra, y uno de los encargados de esas siembras agrícolas era uno de los sobrinos de Lamberto Quintero, que es Rafael Caro Quintero. Rafael Caro Quintero fue el que comenzaba a reclutar muchachos, y él fue el que aceptó la propuesta de Pedro Avilés Pérez para que le ayudara, un muchachillo, le ayudara a cuidar algunos cultivos de marihuana, y ese muchachillo era precisamente el Chapo Guzmán. Jesús, vamos a ir a una pausa para seguir hablando acerca de Joaquín el Chapo Guzmán. Me parece muy interesante adentrarnos en estos secretos de la mafia, conocer al personaje, conocer de dónde viene, qué hizo y cuáles fueron las motivaciones justo que lo orillaron a convertirse en el criminal más sanguinario e inclusive el enemigo público número 1 de Estados Unidos hace unos años, antes de su extradición hacia territorio norteamericano. Volvemos, estamos aquí en Mundo Narco, conversando acerca de Joaquín el Chapo Guzmán con Jesús Lemus. Soy José Luis Montenegro, regresamos. ¿Su nombre? Joaquín Guzmán. ¿Algún otro nombre? Al Chapo. ¿Su lugar de nacimiento? La Tuna, municipio de Badiraguato. ¿Fecha de nacimiento? 4 de abril del 57. ¿Su edad? 58. ¿Nacionalidad? Mexicano. ¿Estado civil? Casado. ¿Nombre de su esposa? Con la que estoy casado es Alejandrina Salazar, pero con la que vivo es con Emma Coronel Puro. ¿Nombre de su papá? Emilio Guzmán Bustillos Finado. ¿Su mamá? Consuelo Luera Pérez. ¿Ocupación de usted? Agricultor. Desde su primera captura el 9 de junio de 1993, en la frontera entre México y Guatemala, Joaquín el Chapo Guzmán ganó fama de traicionero, mujeriego e incluso de ser un poderoso empresario acaudalado de las drogas. Su historia de vida era hasta ese momento desconocida. Los que trabajaban con él sabían que aquel hombre, de baja estatura, corpulento y con un bigote prominente, era originario de La Tuna en el municipio Badiraguato, Sinaloa. No llevaba una buena relación con su padre. Tenía 2 hermanas menores, Bernarda y Armida, y 4 hermanos menores, Miguel Ángel, Arturo, Emilio y Aureliano.
a quien también apodaban el Guano. Actualmente, un miembro activo del cartel de Sinaloa. Algunas versiones aseguran que el Chapo tenía 3 hermanos mayores que murieron de causas naturales cuando él era joven. El hambre y la pobreza acabaron con ellos. Sus inicios en el mundo del narcotráfico también son inciertos. Algunos expertos creen que su padre, Emilio Guzmán Bustillos, era un campesino que sembraba opio y que fue él quien le enseñó el viejo oficio de sembrar drogas. Hay otros que aseguran que Pedro Avilés, el primer gran narcotraficante de marihuana en Sinaloa, fue quien lo introdujo al mundo del AMPA en la entidad. Lo cierto es que con el paso de los años, las autoridades no tenían idea que aquel humilde vendedor de naranjas, que escaló a chofer de Miguel Ángel Félix Gallardo, más tarde a mandadero de Armando Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, y después a pistolero del cartel de Guadalajara, se convertiría en el capo de las drogas más poderoso del mundo, gracias a su liderazgo en el cartel de Sinaloa, una empresa criminal que actualmente opera en 17 de los 31 estados de la República Mexicana y en 50 naciones alrededor del mundo. Regresamos a Mundo Narco, estamos conversando acerca de la vida criminal, los inicios en la mafia de Joaquín El Chapo Guzmán, una conversación en este nuevo producto de Mundo Hispánico, Mundo Narco. Entusiasmado, insisto, por compartir este espacio con colega, periodista, amigo, cómplice de aventuras, Jesús Lemus Barajas. Jesús, hablamos justo de estos inicios en la mafia de El Chapo Guzmán y hablabas algo bien interesante que quiero retomar al hilo para los que nos están escuchando, que fue justo hasta la adolescencia. A ver, ya estamos hablando de esos años álgidos de los años 70, cuando Guzmán Loera se inicia formalmente en el mundo del narcotráfico. Él tenía tan solo 15 años aproximadamente y empieza en el tema del sembradío de marihuana, una actividad rentable para la época. Y a ver, estamos hablando del año 1972 y el mundo también era testigo de la Segunda Guerra de Indochina, también conocida como la Guerra de Vietnam, y tú lo conoces perfecto. Esta producción y sobre todo consumo de drogas estaba en su apogeo. La aparición también creo que de la heroína, que era pues esta demanda constante, además de la marihuana y otros opioides, que los rancheros pasaron de ser el clásico ranchero de caballo, de bota, de sombrero, a convertirse, ya lo decías muy bien tú, a unos empresarios de la mafia. O sea, ya tener una empresa criminal que tuviera no solamente esta rentabilidad a través de la marihuana, sino, insisto, la aparición de los opioides y de algunas otras drogas como la heroína fue lo que potenció que estos narcotraficantes, pues en tiempo récord, se convirtieran en importantes varones de la droga. Y esto también vale la pena mencionar como contexto pues del tema del narcotráfico, que justo fue el prohibicionismo global impulsado por el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, que bloqueó todas las mafias transatlánticas de las redes delincuenciales que existían en ese momento. ¿Y esto qué significa? Que al bloquear el expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, esta entrada de otros países o de rutas marítimas o aéreas de países que estaban atentando en ese momento contra la integridad de Estados Unidos, ¿qué pasa? Que México, al ser el vecino cercano, quizás en ese momento todavía no lo sabían, el vecino incómodo, pues hace que crezcan estas redes delincuenciales en México y se acerquen a Estados Unidos para seguir promoviendo el tema del trasiego de drogas. Me parece, y tú mencionabas, Jesús, del pionero en el tema de narcotráfico, Pedro Avilés Pérez. Me parece que él fue el primero también en transportar justo estupefacientes en aeronaves, principalmente marihuana, de México hacia Estados Unidos. Sí, Pedro Avilés fue el primero que comenzó a mandar, porque recordemos que hasta antes de Pedro Avilés, hasta antes de Lamberto Quintero, la agrupación que vendía, ya era una agrupación, bueno, la empresa familiar que vendía era la de Nacha y el Pablote, allá en Ciudad Juárez, pero ellos vendían la mota, la marihuana, la vendían básicamente del lado mexicano, la vendían en Ciudad Juárez. Entonces muchos soldados que llegaban ya de la guerra de Vietnam, como tú ya bien dices, de las guerras de Asia, donde se habían ya lanzado Estados Unidos a expandir su imperio, muchos soldados que llegaban con adicciones llegaban a comprar pues la droga hacia el lado de México, y ellos venían. Ahí es cuando Pedro Avilés, Lamberto Quintero observan esa posibilidad
de trasegar drogas hacia Estados Unidos y son los primeros en mandar algunos cargamentos de droga desde México hacia Estados Unidos. No hay que perder de vista esa sociedad entre Pedro Avilés y Lamberto Quintero, porque luego, justamente después de ese rompimiento entre Pedro Avilés y Lamberto Quintero, cuando Lamberto Quintero es extrañamente asesinado por algunos de sus enemigos de amores, eran enemigos de amores, no eran siquiera enemigos del mundo del narcotráfico, es asesinado Lamberto Quintero. Pedro Avilés es cuando decide armarse en grande, decide trasladar, comienza a pensar en la posibilidad de crear una organización criminal. El tiempo pues no le favorece, aparecen en escena otros personajes, como es el caso de Miguel Ángel Félix Gallardo, quien ya comienza a trabajar al lado de Lamberto Quintero, y Miguel Ángel Félix Gallardo, a la muerte de Lamberto Quintero, se asocia justamente con Rafael Caro Quintero y trasladan el imperio que tenían, el imperio de producción de marihuana, de comercialización de marihuana que tenían allí en la zona de Badiraguato, Culiacán, Mochis. Ellos lo trasladan y lo bajan hacia la zona de Guadalajara. Es ahí donde a principios de 1980 surge el cártel de Guadalajara, te acordarás, con Miguel Ángel Félix Gallardo, con Rafael Caro Quintero, y con Ernesto Fonseca Carrillo. Y con Ernesto Fonseca Carrillo, por supuesto, y es cuando ahí cada uno llega. Ernesto Fonseca Carrillo pues llega con su sobrino, te acordarás del Señor de los Cielos, claro. ¿Sí? Y Miguel Ángel Félix Gallardo llega también con sus sobrinos, los Arellano Félix, y bueno, Rafael Caro Quintero llega únicamente con el Chapo Guzmán, con el Mayo Zambada, con Héctor Beltrán Leiva, entre otros, y es así cuando llegan los primeros narcotraficantes, se aglutinan justamente ahí en la zona de Guadalajara, y ahí es donde comienza por la instrucción, bueno, con el apoyo, porque Rafael Caro Quintero rápidamente, hay que decir que desde que Rafael Caro Quintero cuidaba los cultivos de marihuana de su tío Lamberto y era apoyado por el Chapo Guzmán, desde ahí le tomó un gran aprecio Rafael Caro Quintero al Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, como tú decías, con una escasa preparación académica, porque nada más fue hasta el tercer año de primaria, porque lo dejó para dedicarse justamente al narcotráfico, pues con su escasa preparación primaria, tiene aún así una habilidad mental muy, muy grande y muy buena para los negocios, de tal forma que el Chapo Guzmán se convierte en un gran asesor, en un gran consejero para Rafael Caro Quintero, y desde ahí Rafael Caro Quintero lo comienza a asumir como el segundo a mando. Que esto luego, cuando platiquemos del cártel de Guadalajara, por supuesto, cuando comencemos a desentrañar el cártel de Guadalajara, vamos a ver cómo es que influye el Chapo Guzmán en esas decisiones que toma Rafael Caro Quintero para desmembrar el cártel de Guadalajara y que nazcan así el cártel de los Arellano, el cártel de Juárez, el cártel de Sinaloa, que el cártel incluso de Nacho Coronel. Entonces ya lo platicaremos, por supuesto, esto, pero por supuesto que ahí en ese andar de las cosas, y ya con eso termino para no arrebatarte la palabra ni hacerme dueño de ella, de mi querido José Luis. Ya después ahí Rafael Caro Quintero es el que escucha los consejos del Chapo Guzmán de no limitarse únicamente a la producción de marihuana. Él es el que tiene la visión de comprar cocaína desde Colombia para trasegarla desde Colombia hacia Guadalajara y de Guadalajara a suministrarla a los mercados nacionales y mandarla también a Estados Unidos. Por eso Rafael Caro Quintero le encomienda al Chapo Guzmán las dos misiones, una, que haga nexos con el cártel de Cali, el que encabezaba Pablo Escobar Gaviria, que hagan nexos con ellos, que vea la posibilidad de que sean sus suministradores de cocaína para el cártel de Guadalajara, y por otro lado le encarga al Chapo Guzmán que abra una ruta para que entre la cocaína desde Colombia por el estado de Michoacán. Y aquí entran en juego otros actores políticos, donde entra Humberto Rodríguez Bañuelos, pero ya lo platicaremos, por supuesto. Está bien interesante esto, y para que la gente se dé una idea de la magnitud de la organización criminal. A ver, estamos hablando de dos sujetos pioneros del narcotráfico en México, ya lo mencionabas, Jesús, Lamberto Quintero y Pedro Avilés Pérez.
ellos dos desprenden y hacen que a través de esta guerra de Indochina de Vietnam surja y exponencie la necesidad de esa guerra en Estados Unidos con la parte de Asia para producir drogas hacia ese país. Surge la heroína y con ello se va haciendo más grande la organización, y mencionabas a personajes que han sido ya míticos y que son responsables pues de la actividad criminal en México. Ernesto Fonseca Carrillo Doneto, Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, como lo denominaban, Rafael Caro Quintero, y bueno, son personajes que a su vez traen a personajes a vivir el tema de la mafia en carne propia, porque la necesidad estaba muy cañona en ese momento, en los años 70-80. Hablamos de Héctor Palma Salazar, Ismael Zamada García el Mayo, Joaquín Guzmán Loera el Chapo, Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, en fin, empiezan a surgir figuras míticas. Y a ver, ya estamos hablando ahora de los años 80. Y entonces ahí es cuando Guzmán Loera, con todas estas atribuciones y tareas que bien decías, Jesús, conforma él también su pequeño grupo de mafiosos con su compadre y amigo Héctor Palma Salazar el Güero. Algunas versiones dicen que eran cerca de 25 personas dedicadas al cultivo y venta de marihuana. A ver, esas 25 personas hoy son nada. Un grupo de pelados que quisiera tener una mafia en Sinaloa o en Durango, actualmente en Guanajuato, sin hacer apología al delito, lo puede hacer fácil. O sea, esto ya es, estamos hablando que en ese momento 25 tipos que quisieran dedicarse a la mafia en los años 80 era un gran grupo. Y ellos lo hacen, y vamos a retomar ese camino que bien decías, Jesús. ¿Lo hacen para qué? Pues para distribuir cocaína, y con la visión del Chapo de traficar cocaína proveniente de Colombia hacia Estados Unidos, con el apoyo de ¿quién? De nada más y nada menos que de este personaje también mítico de Colombia, Pablo Escobar Gaviria, que había amasado ya grandes fortunas gracias a esto, que era la fabricación y exportación de cocaína. Y lo hacía a través de ¿qué? Pues a través de México, y a través de aviones, de cargamentos, de buques, de esta forma tan peculiar y creativa de enviarlo, que hablaremos también más adelante, del cártel de Sinaloa, en latas de chiles, en plátanos, en electrodomésticos, hacia Estados Unidos, en estas regiones. Y a ver, era bastante interesante porque estamos hablando de una alianza del cártel de Guadalajara con el cártel de Cali y el cártel de Medellín, que era más que evidente que hacían actos terroristas en Colombia, por ejemplo, la toma de regiones enteras, actos también solidarios hacia la gente, como lo hacía también el cártel de Guadalajara, y lo seguiría haciendo el cártel de Sinaloa. Es decir, tenían más similitudes que diferencias estas dos organizaciones, y esto habla también quizás de una constante, Jesús, no sé si tú estés de acuerdo con ello, de que muchas de las regiones de América Latina tienen, como decía Eduardo Galeano, las venas abiertas, ¿no? Este escritor. Tienen pobreza, tienen gobiernos corruptos, tienen deficiencias en sistemas de salud, poca educación o educación de nivel muy baja, y eran quizás estas aristas o estos puntos álgidos en los que se aprovechó, digamos, la mafia para cooptar y para también traficar este tipo de drogas, a sabiendas de que no había otra actividad en las zonas serranas más que el ilícito, ¿no? Más que el tema del crimen. Y creo que prevalece hasta hoy día en regiones muy alejadas del país, en donde las autoridades y los gobiernos pues no han hecho prácticamente nada por acabar con este cáncer. Antes de irnos a esta segunda pausa, Jesús, ¿algo que quieras agregar acerca de este episodio de Mundo Narco, de este andar que hemos estado comentando? Pues la verdad es que es bien interesante. Creo que el proyecto para platicarle a la gente, contarle la historia verdadera del narco, no la que van a encontrar en chismes o la que alguien dice que lo escuchó, pues no, mi querido José Luis, creo que aquí estamos hablando de historia de fuente directa. Tanto tú como yo hemos tenido posibilidad de estar platicando con grandes narcotraficantes sin hacer apología, por supuesto, del delito, que además eso es una falacia, la apología, ¿eh? La historia se cuenta como se tiene que contar para que se pueda entender. Lo hemos platicado, algunos de esos pasajes que estoy refiriendo, por supuesto que los escuché en alguna ocasión, que fueron vertidos directamente, pues nada más y nada menos que de Rafael Caro Quintero, cuando me tocó estar en la cárcel. Ahorita tú ya referías mi paso por la prisión. Yo estuve en la prisión de Puente Grande del 2008 al 2011, 3 años, 5 días, acusado falsamente de ser miembro del narcotráfico, esto en el gobierno de Felipe Calderón, cuando después de que me atreví a señalar las relaciones de narcotráfico que tenía la hermana de Felipe Calderón, Luisa María Calderón Hinojosa, con Servando Gómez Martínez Latuta, el jefe del cártel de la familia michoacana. Entonces, después de que publico eso, pues viene una embestida del poder,
se me acusa de lo que yo estaba acusando al presidente de ser narcotraficante, pero yo sí terminé en la cárcel 3 años 5 días, y allí estuve en esa prisión de Puente Grande, pues del lado de grandes narcotraficantes, Rafael Caro Quintero, Sergio Enrique Villarreal Barragán el Grande, el Mochomo, Alfredo Beltrán Leiva, entre otros grandes narcotraficantes, de los que escuché, por supuesto, estas historias, porque era lo que teníamos que hacer en la cárcel, platicar. No había mucho que hacer, pasábamos 24 horas del día encerrados, entonces para mitigar ahí la ansiedad, pues platicábamos muchas historias, y a veces yo provocaba las entrevistas con algunos de los que estábamos en aquel pasillo, pues escuchábamos las historias de cómo se dio la verdadera historia del narcotráfico, y gracias por esta posibilidad a Mundo Narco de poder contarle a la gente pues esto, porque esto lo tenemos que seguir platicando. Jesús, vamos a escuchar esta cápsula que preparamos para los que nos están escuchando, y en el tercer y último bloque me gustaría entrar de lleno con esto que acabas de mencionar, la experiencia que tuviste en la cárcel, porque nos da pie a hablar sobre los negocios del cártel de Guadalajara, y también cómo es que hasta este momento, hasta hoy día, estamos 31 de mayo del 2022, sigue y prevalece el poder del cártel de Guadalajara, pero ahora el cártel de Sinaloa, y lo que se avecina con el liderazgo de, digamos, la herencia que deja Joaquín Chapo Guzmán con los hijos de este personaje, los Chapitos. Volvemos, no se despegue. 5 curiosidades que no sabías de Joaquín el Chapo Guzmán. Número 1. El Chapo era hijo de una familia de campesinos pobres. Su padre lo golpeaba con frecuencia, y cuando era adolescente, quizás entre los 13 o 14 años de edad, lo echaron de su casa y él se fue a vivir con su abuelo. Algunos aseguran que fue en ese momento cuando su carrera criminal comenzó. Número 2. Joaquín Guzmán recibió el apodo del Chapo debido a que así se les llama a la gente de baja estatura en el norte de México. Algunas versiones aseguran que el Chapo mide 1,55 m, aunque dicen que podría medir 1,68 m. Número 3. El Chapo se dedicó a la agricultura antes de iniciarse en el mundo de las drogas. Debido a ello, también fue apodado el Señor de las Montañas. E incluso, durante su carrera criminal empleó varios nombres falsos, tales como Joel Sánchez, Jorge Ramos Pérez, Raúl Guzmán Ruiz, Francisco Villaseñor, entre muchos otros. Número 4. El Chapo es fiel creyente de la Virgen de Guadalupe y de Jesús Malverde, el llamado Santo de los Narcos. En la capilla de este último personaje, ubicada en la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, se halla una nota que reza: gracias, patrón. Humildemente hoy te pido solo Juárez y Tijuana. Por lo demás, infinitas gracias. La misiva iba firmada por JGL, el Chapo. Número 5. Cuando comenzó a cobrar notoriedad en el mundo del narcotráfico, el Chapo Guzmán recurrió a más de una cirugía estética. En algún momento, el pelo negro, la cara redonda y los pómulos prominentes quedaron atrás. Las autoridades se percataron que Guzmán lo era. Ahora lucía el pelo rojo y el rostro más afilado y sin líneas de expresión. No obstante, eso duró muy poco tiempo y el capo retomó gran parte de su apariencia con la que hoy en día se le conoce. Regresamos a Mundo Narco, estamos conversando acerca de Joaquín el Chapo Guzmán, su vida, sus inicios en la mafia. Ya hemos hablado acerca del contexto también económico, político y social que circundó, que arropó, digamos, y que provocó también y auspició que las actividades criminales del cártel de Guadalajara después se convertían en el cártel de Sinaloa, y que todos estos personajes de los que hemos hablado, de Lamberto Quintero, de Pedro Avilés Pérez, de Miguel Ángel Félix Gallardo, de Ernesto Fonseca Carrillo, de Rafael Caro Quintero, de Joaquín el Chapo Guzmán, del Mayo Zambado, todos están amparados
por esta actividad criminal. Pero antes de continuar con la historia, yo le comentaba a mi colega amigo Jesús Lemus que justo para saber la entraña y conocer el tema del narcotráfico en México hay que vivirlo en carne propia. No hay periodista de investigación o no hay reportero de investigación que se jacte de serlo si está detrás de una computadora, nada más detrás de un portal de noticias o de un Wikipedia extrayendo datos. Tienes que vivirlo, tienes que gozarlo, tienes que sufrirlo, lamentablemente. Y una de las experiencias quizás más aterradoras que han surgido en estos últimos años, pues fue la permanencia de Jesús Lemus Barajas en este penal de máxima seguridad en Puente Grande, en Jalisco, México, donde él pues fue acusado injustamente de narcotráfico, solamente por decir la verdad, por alzar la voz en contra del expresidente de México, Felipe Calderón, que gobernó del año 2006 al 2012. Y este personaje, Jesús, ¿nos quieres contar brevemente cómo fue, cómo ocurrió? Ya lo anticipabas en el bloque pasado. Te acusan por desvelar, digamos, la corrupción de una de las hermanas del expresidente mexicano. Así es, luego de que señalé las relaciones de Luisa María Calderón Hinojosa con Servando Gómez Martínez Latuta, el jefe de los Caballeros Templarios y antes la familia michoacana, es cuando viene el Estado, me secuestra y luego de estar torturado o bajo tortura durante 72 horas, de estar desaparecido durante 24 horas, aparezco en una agencia del Ministerio Público y aparezco acusado de ser miembro del crimen organizado, de ser un gran narcotraficante, en una historia fantasiosa que me creó Genaro García Luna, y eso hace que me recluyan en la cárcel de Puente Grande, donde estuve desde el 25 de mayo. Yo fui detenido el día 8 de mayo, pero los primeros días estuve preso en la cárcel de Puentecillas, en Guanajuato. Después fui trasladado por ser un reo de alta peligrosidad, así lo determinó el juez, y me mandan a la cárcel federal de Puente Grande. Estuve ahí el 25 de mayo del 2008 hasta el 11 de mayo del 2011. Me aventé 3 años, 5 días encarcelado. Entonces, eso me llevan ahí a la cárcel. Felipe Calderón me otorga prácticamente una beca para estudiar delincuencia organizada, porque me manda 3 años a estudiar la historia de la delincuencia organizada con los miembros de la delincuencia organizada más importante. Me asignan a un pabellón en el que estaba Rafael Caro Quintero, el Mocho Orejas, Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, Mario Aburto, Sergio Enrique Villarreal Barragán el Grande, una serie de personajes mediáticos de la criminalidad. Y ahí es donde voy conociendo estas historias del narcotráfico, y estas historias me las pasé pues preguntándolas, investigándolas, platicándolas con los reos más peligrosos, ahí en aquella cárcel de segregación, en aquella cárcel de exterminio de Puente Grande, porque estábamos 24 horas encerrados en nuestras celdas, y pues platicábamos de celda a celda, y yo no tenía otra cosa más que la palabra, y con la pura palabra comencé a preguntar, y fue donde fui recabando estas historias que hoy les platico. Y qué curioso, porque justo el personaje, para hacer este paréntesis nada más, continuar con la historia del narco, en específico del cártel de Sinaloa y del Chapo Guzmán, el personaje que te hace el expediente a ti y que te crea esta figura de mítico narcotraficante que hoy me parece una burla, es Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, que hoy está siendo enjuiciado por cargos de narcotráfico y conspiración para distribuir droga de México en Estados Unidos. Qué curioso, ¿no? Son los juegos del destino, mi querido José Luis. El hecho de que el todopoderoso Genaro García Luna de aquel tiempo, que me sepultó en una montaña de papeles, porque mi expediente que me integró la historia de lo que dice la Policía Federal, lo que dice la entonces Procuraduría General de la República, de quién era yo en términos de sus falacias, sus mentiras para poder mantenerme recluido, pues era una historia que cabía en el expediente, era una cantidad de legajos que cabían en 8 cajas de huevo, así. 8 cajas de huevo de ese tamaño tuvieron que hacer una historia. Si hubiera sido una novela fantástica, ni ninguna editorial se las publican por la extensión simplemente de la narración de los hechos, pero fueron 8 cajas de huevo en las que cabía mi expediente, y ahí, así, con ese grado de criminalidad, me mandan a la cárcel. El autor de todo esto, te digo, como un juego del destino, fue Genaro García Luna. Fue el que me sepultó en la cárcel con una tonelada de papeles ahí encima, y en lo que me desempapelaba, y en lo que yo tenía que demostrar que yo no era responsable de nada, cuando ellos ni siquiera presentaron una sola prueba, que hubieran presentado una llamada telefónica, una cuenta bancaria, una fotografía, un video, algo
todo eran dichos y dichos y dichos y dichos de testigos y de testigos que nunca estuvieron donde yo estuve, y bajo esa acusación ahí estuve, y mira, hoy Genaro García Luna está justamente a la espera de un juicio allá en Nueva York, que estaremos por allá pronto, mi querido José Luis, por supuesto, haciendo la cobertura de ese juicio del siglo, porque hay que recordarle a la gente que ahí va a haber grandes declarantes como el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, que seguramente va a sepultar a este señor, a Genaro García Luna, y hay otros muchos más que ya están apuntados en la lista. Hablan del gobierno de Estados Unidos, bueno, los encargados del proceso, hablan de por lo menos 17 testigos de peso, los que podría enfrentar el propio Genaro García Luna, y que seguramente lo van a refundir en la cárcel si es que Genaro García Luna no llega a una negociación antes con la Fiscalía de Estados Unidos y ofrece como garantía de su salvación la cabeza, digo en términos policíacos, en términos de justicia, la cabeza del expresidente Felipe Calderón. Un gran episodio que ya veremos si se gesta o no, que es uno también de las tensiones que ha estado pujante aquí en México. Jesús, vamos a regresar después de este gran paréntesis delicioso, términos periodísticos, de los negocios, justamente el cártel de Guadalajara, y mencionabas algo, y no quiero que sonemos contradictorios o que nos estamos yendo de polo a polo, pero justo hablabas de estas complicidades gubernamentales, de que hablas de estos pactos, de estos tejes y manejes que tú sufriste en carne propia, de cómo se usa o cómo se usaba la justicia en México. En ese entonces, estamos hablando de la década de los 80, ya a finales de la década de los 80, no existían graves expresiones de la violencia como las conocemos hoy. A ver, no había tiroteos, no había matanzas o personas descuartizadas en la calle. Sí había violencia, pero no a los niveles que conocemos hoy. O sea, todo parecía ir viento en popa. El cártel de Guadalajara, gracias a estas conexiones que ya se habían gestado del Señor de los Cielos, recordemos a Amado Carrillo Fuentes, con el cártel de Medellín, Pablo Escobar, logran afianzar esta relación de negocios fructífera gracias al polvo blanco, a la cocaína, y la ecuación era muy sencilla, Jesús, tú lo sabes perfecto. El cártel de Guadalajara le compraba cocaína al cártel de Medellín y luego lo contrabandeaba a Estados Unidos. Esto era pues prácticamente un negocio redondo. Y según estimaciones de las agencias de inteligencia mexicanas, el jefe de jefes, estamos hablando de Miguel Ángel Félix Gallardo, el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, incluso el Chapo Guzmán, lograron traficar el 80% de la cocaína que se hacía en Colombia en aquellos años. Y recordarás que al Chapo Guzmán, entre otros apodos como el Chapito, el Chaparrito, lo que sea, también le decían el Rápido, porque decían que él era muy rápido para mover la droga de Colombia hacia México y de México hacia Estados Unidos. Para los que no sepan y nos estén escuchando en otros países, el apodo o la acepción de El Chapo se refiere a una persona de estatura baja. Es como el chaparrito, el bajito, el Chapo. Es como se ocupa en las zonas norteñas, en las zonas serranas de aquí de México. Pero a ver, esto para ir cerrando este episodio que nos va a dar para 10, 15, 20, 30 más. En el año 1985, Jesús, tú sabes qué pasó cuando se fractura el cártel de Guadalajara. Estamos hablando del asesinato del agente de la DEA, de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, Enrique Camarena Salazar, mejor conocido como el Kiki. Quizás ese es un punto de quiebre muy, muy fuerte para la organización, porque quizás llama la atención y pone los ojos de todas las organizaciones de seguridad del mundo y sobre todo de Estados Unidos en el cártel de Guadalajara. Asesinan al agente de la DEA, que ahí hay versiones encontradas, decían que trabajaba como doble agente, que quizás sí pertenecía al cártel de Guadalajara, no sabemos, es como un mito que también circunda por el tema del narcotráfico, pero es ahí cuando también empieza la debilidad y se empieza a fragmentar y se empieza ya a diseccionar el cártel de Guadalajara como lo conocíamos, como organización única del narcotráfico en México. Yo creo que hay dos factores, mi querido José Luis Montenegro, hay dos factores que hacen que se fracture el cártel de Guadalajara como organismo hegemónico en el trasiego de drogas. Tú lo acabas de señalar puntualmente. Rafael Caro Quintero le encomendó al Chapo Guzmán que la comercialización de cocaína desde Colombia hacia México para trasegarla posteriormente a Estados Unidos, y esto Chapo Guzmán lo hizo con los hombres de su confianza. Estamos hablando de tres básicamente. Estamos hablando de el Mayo Zambada, que ya estaba ahí con el Chapo Guzmán. Estamos hablando de Héctor el Güero Palma, su compadre, y estamos hablando de otro compadre que seguramente también nos va a dar un tema para un gran episodio
del que tenemos que hablar, que es Armando López, el famoso Rayo de Jalisco. Entonces, con estos tres elementos que él tenía como sus verdaderos escuderos, logra trasegar, cumplir con la tarea de llevar cocaína desde Colombia para México y luego a Estados Unidos. Pero hay otro factor. Bueno, el primer factor es el punto de quiebre que se da dentro del cártel, donde este grupo del Chapo Guzmán comienza a confrontarse abiertamente con el grupo que formaban los hermanos Arellano Félix, que también estaban dentro del cártel de Guadalajara, y con el otro grupo que conformaba la gente que estaba al lado de Amado Carrillo Fuentes. Entonces, estos tres grupos comenzaron a colisionar dentro del mismo cártel y comienzan a debilitar la estructura de mando de Rafael Caro Quintero, de Don Neto y del jefe de jefes. Y esto es lo que, es el primer factor como para que se desestabilice el cártel de Guadalajara. El otro factor, que es un factor externo, es el asesinato del agente de la DEA, el Kiki Camarena. Kiki Camarena y el piloto de apellido Salazar. El piloto mexicano, los dos que son asesinados porque eran agentes de la DEA. Sobre este caso en particular quiero abordar el asesinato de Kiki Camarena, del que tuvo siempre conocimiento de que estaba operando y cómo estaba operando. Siempre tuvo conocimiento el agente, el secretario de Gobernación de aquel tiempo, te habrás de recordar, hoy gran prominente miembro de la Cuarta Transformación, Manuel Bartlett Díaz. ¿Sí? Nomás para que no se nos olvide y para que vean cómo desde entonces ya había esa colusión, porque la relación, quien estaba verdaderamente protegiendo al cártel de Sinaloa hacia 1985, pues era justamente el propio Manuel Bartlett Díaz, era el protector de Rafael Caro Quintero de aquel tiempo. Él era el que tenía a la Dirección Federal de Seguridad del gobierno federal a disposición de Rafael Caro Quintero. La presencia de Kiki Camarena infiltrándose a la organización criminal es una acción aislada que toma un grupo de integrantes, miembros de la DEA, y lo infiltran a tal grado que conoce toda la estructura. Y lo que descubre Kiki Camarena, que lo lleva finalmente a ser asesinado, no por Rafael Caro Quintero, porque a Kiki Camarena, hay que decirlo, no lo asesinó Rafael Caro Quintero. A Kiki Camarena lo asesinó un agente de la CIA que se llama Félix Rodríguez. ¿Sí? Félix Rodríguez es el verdadero asesino de Kiki Camarena. Entonces no hay de ahí ninguna relación. ¿Cuál fue la causa por la que asesinan a Kiki Camarena? Porque Kiki Camarena descubrió cómo la CIA estaba negociando con el cártel de Guadalajara, de Rafael Caro Quintero, estaba negociando el suministro de armas y de drogas para financiar la revolución que se estaba dando en Centroamérica, de los contrarrevolucionarios que estaban en el frente, contra el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y contra el Frente Sandinista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, unos en El Salvador, otros en Nicaragua. Lo que la CIA estaba haciendo era entregarle al cártel de Guadalajara armas a cambio de cocaína, con la que ellos traficaban cocaína hacia los grupos contrarrevolucionarios de Centroamérica, y los grupos contrarrevolucionarios de Centroamérica pues les ayudaban ahí a hacer la revolución en ese país. Eso fue lo que descubrió realmente Kiki Camarena. Kiki Camarena descubre un campo de entrenamiento que le dispuso o que le pidió la CIA al cártel de Guadalajara, que estaba en Veracruz. Eso fue lo que descubrió Kiki Camarena, que en ese campo de entrenamiento de Veracruz estaban siendo entrenados agentes contrarrevolucionarios de Nicaragua y de El Salvador. Por eso toman la decisión. Kiki Camarena iba a informar de esto, por supuesto, dentro del mes, pero es una acción a la que ya no llega, porque llega primero el secuestro. Félix Rodríguez secuestra a Kiki Camarena, lo tortura para ver qué tanto sabe, lo asesina, y luego la DEA atribuye ese asesinato con informes de las falsos de la CIA, atribuye ese asesinato a Rafael Caro Quintero, a Don Neto y al jefe de jefes. Y esa es la razón por la que el cártel prácticamente se desmembra, porque luego obligan, la CIA y la DEA obligan al gobierno mexicano, todavía está de secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz, obligan a la persecución de estos narcotraficantes, acusándolos del asesinato que nunca cometieron, y por eso se desintegra el cártel de Guadalajara. Y de ahí nacen los otros cárteles, pero si quieres eso ya lo platicamos en otra ocasión.
Mira, está buenísimo, se nos está acabando el tiempo, pero nada más para finalizar y para dar pie al próximo episodio para que no se lo pierdan de Mundo Narco. Justo decías tú de las aprehensiones: Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero. Tres de los grandes capos de la droga que estaban teniendo ya su máximo apogeo y habían amasado grandes fortunas con la venta de marihuana, de cocaína y de otros estupefacientes, los capturan. Y aquí hay algo bien interesante un tema muy interesante del que podremos abordar en los siguientes episodios. Guillermo González Calderón, y tú lo recuerdas perfecto, jefe de la Policía Antinarcóticos. Este personaje organiza esta cumbre de narcos. O sea, él reparte el territorio gracias a la venia y al convenio que tenía el entonces gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de México. Reparten el territorio a estas nuevas organizaciones criminales que bien decías, Jesús. A la familia Arellano le asigna Tijuana, Tecate en Baja California. A Chapo Guzmán le da San Luis Río Colorado en Sonora, al Güero Palma le da Nogales, Hermosillo, en fin, se empieza a diseccionar como si fuera un gran pedazo de pastel la República Mexicana, imagina usted. El gobierno de México empieza a asignar territorios para que cada uno opere, trafique, comercialice, siembre la droga que se le plazca, obviamente, evidentemente con el beneplácito del gobierno mexicano y también pues con una módica cantidad, con una especie de renta para que sea rentable justamente el negocio del narcotráfico en México. Veremos, es que se nos está acabando el tiempo, pero vamos a ver cómo influyó en los próximos episodios, yo lo digo muy bien, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la globalización, la entrada de otros países, incluido el tema de la tecnología, que apertura, digamos, estas fronteras y capitaliza el negocio de las drogas ya a mayor escala, con nuevas rutas, con diferentes vías de acceso. Jesús, tenemos muchos episodios todavía que nos sobran, pero quiero cerrar justo con eso, con que el narcotráfico es tan complejo, es tan exquisito hablar de él en términos periodísticos, en términos analíticos, porque es un entramado que ha implicado durante muchas décadas la participación directa o indirecta de los gobiernos, las carencias de los estados, las guerras. Hablabas tú de la contra nicaragüense, cómo es que se gesta por parte de Estados Unidos una alianza con cárteles de la droga para hacer movimientos subversivos que desestabilicen economías para ellos salir al quite. Entonces es muy complejo. La gente piensa que es la persona que vende o hace narcomenudeo en la esquina. Esto trae un interés mayor, es un interés global, del cual hablaremos en los próximos episodios de Mundo Narco, estos secretos de la mafia que iremos desvelando. Jesús, fue un placer platicar contigo, es un deleite. Vamos a ir explicándole a la gente, como bien decías, la realidad, la verdadera verdad, decía Carlos Fuentes en sus libros, porque de eso se trata, de hablar ahora sí, con todos los pelos de la burra en la mano y tal cual. No es el tema de hacer apología, sino el tema de que se hablan las cosas como se tienen que hablar para que la gente llegue a la verdad misma, Jesús. Así es, mi querido José Luis Montenegro, pues yo agradecido por esta posibilidad de participar, de hacer recapitulación de la historia, de esta historia del narcotráfico, alejado de todos los intereses editoriales incluso, y es nada como platicarlo así como debe de ser, y para poder ir desvelando muchos nombres, muchos personajes míticos. Por ejemplo, ahorita hablabas de cuando se reparten, se secciona el cártel de Guadalajara y se reparten como si fuera un gran pastel, donde por supuesto fue un actor principal Guillermo González Calderón, y donde por supuesto no puede estar tampoco alejada la figura de un personaje icónico como fue Fernando Gutiérrez Barrios, que también estuvo ahí, que fue secretario de Gobernación de Carlos Salinas de Gortari, y también tuvo mucho que ver en este entramado. También hay que platicarlo en una emisión próxima, cómo fue que el primer fiscal, el fiscal antinarco en México que tuvo fue el actual fiscal general de la República, el señor Alejandro Gers Manero, 1976. La CIA lo designa a Alejandro Gers Manero, que en aquel tiempo era un incipiente agente del Ministerio Público de la Federación, ya lo designaba en la Operación Cóndor como primer encargado del operativo de combate al narcotráfico, y cómo desde ahí viene mucha de la fractura social que tenemos hoy en día, y que siempre estamos responsabilizando a veces nada más a dos administraciones inmediatas, las fallidas de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pero que si nos vamos y somos justos con la historia, digo, no por exonerar, yo soy el último que defendería por supuesto a Felipe Calderón, pero si vamos a ser justos con la historia, hay que ir revisando desde Miguel de la Madrid, desde atrás, desde
José López Portillo, desde Echeverría, cómo desde allá viene el fracaso institucionalizado del gobierno. Entonces, más que un partido revolucionario institucional, fue un fracaso institucionalizado, y eso hay que platicarlo porque, como dices tú, es bien complejo y tenemos que ver muchas aristas sociales, económicas, políticas, de violencia, de los cárteles, todo, para ir desentrañando este mundo narco. Te agradezco mucho, mi querido José Luis, estoy a tus órdenes siempre. Muchas gracias, Jesús. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco. No olviden que vamos a hablar en los próximos episodios de la carrera criminal de Joaquín El Chapo Guzmán. Vamos a hablar también de otros personajes que estuvieron involucrados con él y que nos van a dar cuenta, con testimonio real de personas que están vivas, acerca de cuáles fueron las complicidades, quiénes fueron los socios. Hablaremos de la familia, de las mujeres. En fin, tenemos mucha tela de dónde cortar. Muchas gracias, Jesús. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco.